Evangelio de Juan capítulo 8. Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 2 en adelante. Y dice, por la mañana volvió al templo Jesús y todo el pueblo vino con él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le traen una mujer tomada en adulterio, poniéndola ahí en medio delante de él. Y le dicen, maestro, esta mujer ha sido tomada en el mismo hecho adulterando. Y en la ley de Moisés nos mandó apedrear a tales como ella. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia abajo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistían preguntándole, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra con ella. Y volviéndose a inclinar hacia abajo, escribía en tierra. Oyendo pues ellos esto, redarguidos en la conciencia, se salían uno a uno, comenzando de los más viejos y siguiendo los más jóvenes. Quedó Jesús y la mujer que estaba en medio, y enderezándose Jesús, y no viendo a nadie más que a la mujer, dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella dijo, Señor, ninguno. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Amén y amén. Padre, háblanos por estas palabras, por esta escritura. Trae, Señor, la revelación de esta escritura en nuestros corazones, para no ser solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, por este momento. Bendícenos. Amén y amén. Tomen asiento, mis amados. El tema que quiero compartirles hoy día y que Dios me ha dado para ustedes, dile al que está a tu lado, te están hablando. Nos ha dado para ti, para ti, para ti, para ti, para mí. Es perdón, el perdón. La semana pasada, el domingo pasado, estábamos hablando sobre 3 columnas, sobre 3 bases, sobre 3 pilares. Y uno de ellos era el pilar, era la columna del perdón, ¿verdad? Y este es un tema bastante amplio y el Señor en estos días que estaba orando para ver qué es lo que el Señor quería que se comparta, diferente seguramente pensé a lo de días pasados, del día de ayer, y el Señor me habló del perdón. Y yo pensaba, pero del perdón creo que ya hemos hablado la semana anterior. Y el Señor me está dando ahora nuevamente este tema del perdón para que tú y yo podamos escucharlo y aplicarlo. La palabra perdón en el griego es afiemi, afiemi. Y la palabra afiemi en el griego significa soltar, liberar, dejar ir. Eso es el perdón, ¿de acuerdo? Es soltar, es liberar a alguien, es dejar ir. Ahora, el perdón es un don que tenemos nosotros, que el Señor nos ha otorgado. Este don que Dios nos da es un atributo de poder nosotros en nuestra libre potestad practicarlo o no. Entonces la disyuntiva es, ¿perdono o no perdono? Tú tienes la libertad de hacerlo o de no hacerlo, de resistirte. Pero la palabra nos quiere enseñar por qué deberíamos sí de hacerlo, ¿de acuerdo? Cuando nosotros encontramos en este evangelio, en esta porción de la escritura que hemos estado leyendo de Juan, nosotros podemos ver que Jesús, como cada día, estaba en la ciudad, estaba en el templo, etcétera, y llega un momento que se sienta y estaba enseñando desde ese lugar que estaba sentado, posiblemente a usanza de esos tiempos, cuando una enseñanza era de pie es porque va a ser breve, pero cuando la persona ya se sentaba es que va a tomar un tiempo. Entonces el Señor Jesús se sienta para tener una amplitud de tiempo de las disertaciones, de poder comunicar, de poder compartir con sus discípulos y con los que estaban, también no discípulos que estaban asistiendo ahí. Y entre ellos también dice que habían escribas y fariseos. Los escribas y los fariseos eran estudiosos de la ley.
de la ley mosaica, de la ley de Dios. Eran estudiosos de los profetas, de los rollos de los profetas, de las enseñanzas que dejaban los profetas y que los guardaban en papiros, qué sé yo. Entonces eran personas eruditos en la materia, en la parte doctrinal, ¿de acuerdo? Y nosotros podemos ver que estos escribas y fariseos son los que van donde Jesús y le ponen un caso presente, trayéndole la mujer. Esa mujer, de repente pudieran haberla hecho en otro momento, ya que Jesús estaba ahí, no para justiciar a nadie, ni estaba para juzgar a nadie, estaba para enseñar, estaba como maestro, como rabino, ¿de acuerdo? Pero se la traen más que nada para ponerle una trampita a Jesús. Los escribas y los fariseos la traen a ella para poder ponerle una trampa a Jesús, y ellos la están acusando, la quieren juzgar y la quieren matar. Esa era la realidad. Y no quieren ellos ensuciarse las manos, sino que Jesús se las ensucie. Bien, entonces tener cuidado también nosotros de no estar recogiendo doctrinas humanas y quererlos aplicar en nuestro cristianismo. Yo no digo que vamos a ir al otro extremo de liviandad. La vida del cristiano es una vida de mucho equilibrio y de mucho criterio y sabiduría. Pero acá seguimos viendo en esta enseñanza que en el versículo 7 dice que como insistían ellos, Jesús al principio no les quiso hacer caso. Los dejó ahí hablar y que presentaran a la mujer y no le hizo caso. Y él seguía sentado y que se pone ahí a hacer dibujos y a escribir en la tierra, qué sé yo. Hay muchas versiones de lo que la palabra no está. Y tampoco nosotros no vamos a inventarnos porque estaba escribiendo, estaba escribiendo un pescadito, estaba escribiendo salvación, estaba escribiendo. No, ningún texto bíblico nos dice que escribía Jesús. Simplemente estaba pasando el tiempo y haciendo que estos señores terminen de hablar sus tonterías y que se cansen y se vayan. Pero él está ahí y dice en el versículo 7 que ellos le insistían. La religión siempre te va a insistir para meterte en parámetros que no vienen de Dios, en que no vivas libertad. Dice la palabra del Señor también que la ley mata, pero que el Espíritu vivifica. En el Espíritu tenemos libertad, dice el Señor. No libertinaje, no para libertinaje. No me vayan a malinterpretar, sino tenemos libertad para vivir nosotros en libertad también, de amar, de poder ser enseñados y poder enseñar a otros. Bien, algo que nosotros también podemos ver en el versículo 11, que Jesús le dice, nadie te condenó. Antes de esto, en el versículo 8 creo que es, dice que redarguyó su conciencia, se salían uno a uno. A veces las personas que tienen más conocimiento o que tienen muchos años se precian de ser sobrenatural y que se saben todo y que ellos quieren poner los tildes sobre las síes y decir lo que se debe y lo que no se debe de hacer. Los más viejos muchas veces son los más fariseos, son los más ridículamente religiosos, que comienzan a ver al diablo. Y lamentablemente esto sucede en muchas iglesias, y no creo que nosotros seamos la excepción, en la cual hay muchas personas que comienzan a ver más al diablo que a Dios. Y lo ven en todas cosas, lo ven en un plato de sopa, lo ven en un afiche, lo ven en una tienda, en todos sitios ven al diablo. Y no saben buscar la presencia del Señor, la palabra del Señor y la dirección de Dios para que nos dé el discernimiento y nos enseñe Él sí, en dónde sí el diablo, en dónde sí está. Y nosotros muchas veces consentimos al enemigo en nuestra casa, en nuestra familia, y no sabemos nosotros sacarlo. No sabemos nosotros ubicarnos. ¿Por qué? Porque también nos ha convenido muchas veces ese visitante. Nosotros, dice acá que primero se fueron los más ancianos. Los ancianos se sintieron confrontados consigo mismo porque ellos tenían conocimiento pero no tenían santidad. ¿De acuerdo? Y entonces ellos se sienten confrontados y para no pasar una vergüenza se paran y se van. Y después lo siguen los más jóvenes. En esto, que se van primero los ancianos y después los más jóvenes, debemos tener nosotros, los que somos adultos, debemos tener nosotros una enseñanza de que tus hijos o los hijos de tus hijos van a seguir tus enseñanzas. Y tus enseñanzas no es lo que tú dices, sino es lo que tú haces. Lo que ellos ven, lo que tus hijos ven, lo que lo haces o lo que dices en tu casa.
Y eso es los niños que muchas veces ellos sin saber pueden decir groserías o una palabra sucia, pero ¿por qué? Porque le escucharon en su casa. Algo que a veces un niño le puede decir al papá o la mamá en una forma tosca, en una forma grosera, qué sé yo, sin llegar a una grosería, una lisura, pero el papá o la mamá, ¿y de dónde sacaste esa palabra? Es que le escuché a mi papá, le escuché a mi mamá, y lo repite. Lo mismo también nosotros lo que hacemos, los más jóvenes son los que van a aprender y que van a seguir. Miren ustedes que este grupúsculo de fariseos y saduceos llegaron con esta mujer y con ellos llegaron ¿quiénes? Los jóvenes. Los jóvenes son los que están como una esponjita procurando aprender de todo lo que se mueve en torno a ellos. Y nosotros somos los que les vamos a dar, los que vamos a fabricar en su mente, en su alma, las cosas buenas y las cosas malas, y las cosas que son malas y que pareciera que no son tan malas. Y comienzan los jóvenes a hacer de esas cosas. Pero acá encontramos ya en el versículo 11 que les decía, cuando Jesús le dice, si ninguno te ha juzgado, yo tampoco te juzgo. Así que lo único que te pido es, vete y no peques más. Esto es muy difícil para nosotros los humanos, para nosotros de repente los pastores o los líderes. ¿Por qué? Porque hay personas que cometieron un pecado, ¿de acuerdo? Y luego viene y se arrepienten. Pero el problema para nosotros los pastores y los líderes que estamos en autoridad espiritual, ¿cuál es? Tener que discernir si hay un verdadero arrepentimiento o es simplemente una manipulación. Tenemos que dar la oportunidad y la credibilidad, aunque sea de un 1%, que esa persona sí está hablando de un arrepentimiento. ¿Por qué? Porque si realmente tiene un arrepentimiento genuino y verdadero, ¿cómo le puedo cerrar yo la oportunidad del perdón a esa persona? Y perdón es que ya lo suelto, afeimi, que lo suelto, que lo libero, que lo dejo en paz y yo también quedo en paz. Y es difícil soltar, liberar, dejar ir. Es difícil, pero debo de hacerlo. Cuando nosotros vamos a Mateo capítulo 6, Mateo 6, versículo 12 dice, y perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros soltamos, liberamos a los que nos ofenden, ¿verdad? Perdonamos a nuestros deudores. Y en mismo Mateo 6, versículo 14 dice, porque si soltareis, si perdonareis a los hombres sus ofensas, os soltará, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. ¿De acuerdo? Miren, nosotros lo que tenemos que hacer es liberar. Yo escuché hace años una prédica que me habló mucho, que cuando, y esto me habló también para poder perdonar a mi padre, que bueno, tuve una mala infancia a causa de él y yo guardé rencor hacia él por muchos años. Pero escuché una prédica que decía, si tú no liberas, si tú no sueltas, si tú no perdonas a esa persona, tú te ligas a esa persona y te ligas al pecado de la persona, al pecado que te hizo mal o al hecho que te hizo mal. Si esa persona fue un traidor y te atravesó de espalda hasta el pecho y te rompió el corazón y tú no lo perdonas, tú también lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque me ligué a ese hecho, me ligué a esa traición, me até a esa persona. Y entonces para yo no caer en lo mismo, debo yo soltarlo. ¿Qué cosa es soltar? Afiemi, es liberar, es perdonar. Nosotros tenemos que perdonar a la persona que nos hizo daño, que nos afectó, porque si no estaremos atados por siempre con esa persona. Algo que es malo tiene existencia. Algo que, por ejemplo, la basura tiene existencia, es hediondo, se nota, ocupa un lugar. Pero si uno le dice, tú no existes, estás poniéndole a esa persona en una posición de la nada. Estás borrándolo del mapa, ni bueno ni malo, no tienes ningún valor para mí. Es duro, es cruel, sí, pero algo similar es el perdón. No es que te vas a desquitar o que te vas a vengar ese rencor, ese resentimiento por el daño que te hizo, pero simplemente tú vas a quedar libre.
tú te vas a liberar. Tú no puedes estar rumiando el resentimiento, el dolor y el rencor por un día, por una semana, por un mes, por años. Sino que tú tienes que liberar a esa persona y tienes que liberarte tú. Si tú no liberas con el perdón a esa persona, entonces tú tampoco vas a ser libre. Y va a estar esa cadena, ese eslabón de dolor, de tristeza, de mal genio, de fastidio, de rencor y de resentimiento, va a estar por siempre. Y llega un momento, ese eslabón de la cadena a pesar bastante, que tú vas a enredarte con otra persona y vas a hacer lo mismo que te hicieron. Es como, también es como un axioma, como una ley, que lo que tú siembras, tú cosechas. Si tú siembras rencor, vas a cosechar rencor. Si tú siembras un dolor, vas a cosechar dolor. Entonces tú tienes que liberarte. Algo que muchas veces yo veo personas, o he conocido personas, que en un momento, creo que les conté, cuando estábamos nosotros empezando en el cristianismo, conocimos una señora que era muy piadosa, de todas las vírgenes y todos los altares, y creía en el Señor y todas esas cosas. Llegamos a hacer célula en su casa, y era una señora que la artrosis le estaba destrozando. Y una mujer que era joven, tendría 40 tantos años o 50, no sé, y la artrosis le estaba destrozando. No podía agarrar nada por las manos que las tenía, estaba destrozándose por la artrosis, y no podía caminar más que con bastones, porque las rodillas y los tobillos también, la artrosis le estaba destrozando. Y orábamos por ella para que se mejore o que se sane. Y el Señor me dijo, pregúntale a quién no ha perdonado. Un día, una de las visitas que hicimos. Y le pregunté, y era a su esposo, que la abandonó con su hija de 5 años, de 6 años. Salió un día a comprar cigarros y no regresó hasta después de 20 años. Y ella se llenó de dolor, de resentimiento, de amargura y de buscar venganza. Y eso fue lo que tenía. Y por eso estaba así postrada por esa artrosis. Y le dijimos con mi esposa que ella tenía que perdonar para poder ser sana. Y ella lloraba y lloraba porque no podía. Decía, no puedo. Ella quería hacerlo, pero no podía. Porque ella se había ligado, por la falta de perdón, se había ligado con ese hombre y con ese dolor. Entonces el perdón es necesario también como medida de sanidad y de salud para ti mismo. Porque si no, tú mismo o tú misma vas a comenzar a experimentar ciertos momentos de amargura, de dolor, de fastidio, de incomodidad. Y esa no es una vida. Un creyente de Dios Altísimo tiene que vivir así. Tiene que vivir con dolor, con resentimiento, con rencor. Vale la pena por X, Y motivo reaccionar de una forma en la cual me voy a resentir un día, me voy a resentir 2 días, me voy a resentir 3 días. Tengo que perdonar. Perdonar o ser perdonado. Y poder llevar los días que nos quedan, porque todos, mira, hoy ya estamos en el 2.º día de noviembre. Yo te digo algo, te queda un día menos de vida. Acuérdate, no es un día más, es un día menos de vida. Entonces aprovecha los días que tienes en este planeta Tierra y aprovéchalos bien, en poder ser de bendición para otros, en poder amar a otros, en poder abrazar a las personas que puedan ser tus hijos, tus padres, tus hermanos, en poder bendecirlos y no esperar que esto se arregle de aquí al tiempo, porque no sabes cuánto tiempo pueda durar esa persona o puedas durar tú. Entonces tenemos nosotros que aprovechar el tiempo, y en la mejor forma de aprovechar el tiempo, ¿qué cosa es? Perdonar. Perdonar a nuestros seres queridos, perdonar a nuestros amigos, o los que fueron nuestros amigos, o los que dijeron amigos. Isaías capítulo 1, versículo 18 dice: venid luego, dirá el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, serán tornados como la lana. ¿A qué quiero llegar? Cuando nosotros nos ligamos a algo o a alguien que nos ha hecho daño y no lo soltamos, no lo perdonamos, no lo liberamos, nos afecta. ¿De acuerdo? Pero muchas veces, mi amado, además de perdonar a los que te hicieron daño,
Hay algo más sepultado y más escondido que eso. Y es cuando tú no te has perdonado. Cuando tú cometiste un hecho fuerte, duro, o hiciste daño a alguien y tú no te llegas a perdonar. Y vives con una vestimenta raída de condenación, de culpabilidad, arrastrando por la vida. Y no puedes realizar o desarrollar las cosas en limpieza, en sinceridad de corazón, porque dices, yo no soy digno, yo me siento mal, yo no creo que mi pecado pueda haber sido borrado por Dios, porque fue algo infame. Y a veces no es tan infame como tú lo ves, porque estás adoptando una mente farisea, una mente legalista, una mente muy religiosa que te autoculpas, te condenas. A nosotros, cuando vamos al Señor, si tu arrepentimiento es genuino, Dios te perdona. Yo le decía el otro día a una persona que estaba en ese sentir, y yo le decía, cuando Jesús se encontró con dos ladrones, dos delincuentes en el Calvario, Jesús en una cruz y a sus costados habían delincuentes, no sé si eran rateros o asesinos, violadores, pero eran delincuentes. Y uno de ellos lo insultaba a Jesús, lo instaba que si tú eres el rey, que si tú eres el Señor, sácanos de la cruz contigo y vámonos. Pero el otro le dijo, ¿no tienes temor de Dios aún estando en la misma muerte? Y le dijo, Señor, lo único que yo quiero es poder estar contigo en tu gloria después de esto. Este hombre estaba aceptando la cruz, su muerte de cruz por sus delitos. Pero en ese momento le está pidiendo el perdón a él para poder estar con Jesús en la gloria. ¿Y qué es lo que le dice Jesús? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Jesús lo perdonó inmediatamente porque vio su arrepentimiento genuino y verdadero. No lo perdonó porque pasó por las aguas y se hizo un bautismo de agua. No lo perdonó porque fue lleno del Espíritu Santo. No lo perdonó porque daba los mayores diezmos a la sinagoga. No lo perdonó porque asistía a la sinagoga. No lo perdonó porque tenía los estudios de la escuela de fariseos. No lo perdonó por eso, por los hechos. No es por hechos, no es por obras, sino por el poder del Espíritu Santo, en el cual Jesús lo perdona y le dice, hoy día mismo vienes conmigo arriba. Nosotros encontramos que el Señor nos perdona si tú te arrepientes verdaderamente, pero a veces uno mismo no se perdona y uno está negando el poder de la cruz, el poder de la sangre de Cristo que está sobre nosotros para lavar nuestros pecados. Pero hay un perdón más también que a veces nosotros lo retenemos. Cuando murió tu madre, cuando murió tu padre, cuando murió tu hijo, y nosotros le reclamamos a Dios y lo culpamos a Dios. Quizás comenzamos a masticar un poco la palabra, a poder hacernos cristianos, evangélicos, pentecostales, bautistas, lo que sea. Pero por dentro, ¿por qué, Señor? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo permitiste? Y no perdonamos a Dios. Y nosotros, el perdón tiene que ser en nuestros labios, de nuestro corazón, de nuestra voluntad. Perdón para los demás, perdón para el Señor. Si tú lo estás culpando, pedirle perdón a Él. Y perdón para ti mismo. Poder lavarte con la sangre del Cordero para sentirte que estás siendo perdonado por Él y no por los muchos hechos que tú hagas, sino estás siendo perdonado por su misericordia, por su gracia y por tu arrepentimiento verdadero. Cuando uno falló al Señor, cuando uno falló a los amigos, a la familia, pues pedir perdón. Pero yo, ¿por qué voy a pedir perdón? Que me pidan perdón a mí. No estamos hablando lo que el otro debe de hacer. Puedes tener razón, pero tú tienes que liberar. Tú tienes que soltar esa parte de la cadena en la cual tú estás llevando grilletes con esa persona. Si el otro suelta los grilletes, cosa de él. Qué bueno para él. Y si no, es su problema. Pero tú tienes que afiemi, tú tienes que liberar, tú tienes que soltar. Tú tienes que dejar ir. Ese dolor, esa tristeza, eso que nos pesa. Yo por muchos años yo les digo, yo le guardé rencor a mi padre. Y tenía razón, pues que sí tenía razón, podríamos decir. Porque era un niño que nunca pudo crecer con su padre al lado. Un niño que de los 3 años yo veía cómo le sacaba la vuelta a mi madre, ese hombre. Veía cómo ese hombre le pegaba incluso a mi madre.
cuando le daba la gana. Y mi madre ya salió de él y se fue conmigo. Pero eso lo guardé en mi corazón. Yo veía desde niño que mi padre iba a una cuadra de mi casa a ver a sus hermanas y pasaba con su carro delante de mi casa y mi madre me paraba en la puerta para dar lástima, pena, qué sé yo, o esperando que mi padre parara y me saludara, y él se seguía de largo. Y ese niño de 3 años, de 4 años, de 5 años, 6 años, veía eso. Y encima mi madre lo adoraba a ese hombre. Y yo tenía más dolor y más resentimiento con él. Pero cuando llego a Cristo aprendí que tenía que liberarme. ¿Por qué? Porque me estaba pareciendo a Él en todo, no solamente en lo físico, en todo. Entonces yo tenía que soltar eso. Yo tenía que liberarme porque yo decía, cuando yo crezca y un día me enamore, que sea para toda la vida. Y que jamás le haga pasar a mi esposa lo que mi padre le hizo pasar a mi madre. Y que se cumplió. Porque le he respetado a mi mujer y la sigo respetando hasta ahora. Y lo mismo he procurado para mis hijas, de poder dar lo que yo no recibía de mi padre, de poder dar tiempo con ellas. Ahora ya están grandes y ahora ya están con sus familias, pero cuando estaban en la casa, de poder estar con ellas. Y así yo estuviera cansado, lo primero que yo hacía era con mi mujer, irnos con ellas a salir, a pasear, a comer, a pasar un momento agradable como familia. Porque lo que yo no recibí, si yo no hubiese perdonado a mi padre, si yo no lo hubiese liberado, yo de repente hubiera sido un machista y también hubiese dejado de lado a mis hijas. Pero he procurado darles algo a mis hijas que espero que ella les esté sirviendo ahora para sus hijos y para sus esposos. Nosotros tenemos que liberar. Nosotros tenemos que buscar en el fondo de nuestro corazón si es que hay algo o alguien en el cual necesitas ser liberado. Aún tú mismo, que tú no te perdonas por algo. Tú no perdonas lo que hiciste, tú no perdonas lo que dijiste, tú no perdonas lo que traicionaste a alguien. Pues suéltate, porque Dios ya te soltó, pero tú sigues volviendo y volviendo a buscar entre la maleza, la hediondez, la basura, el excremento en el cual te revolcaste un día para volverte a revolcar. Y tú tienes que liberarte de eso. Son tiempos en los cuales el Señor te dice a ti, Afiemi, yo ya te solté, yo te perdoné cuando tú te arrepentiste. Perdónate tú también. Mira tú lo que yo te miro. Ve cómo te veo yo y no cómo la religión te acusa o te juzga. No te veas a través de los ojos de los fariseos. Mírate a través de los ojos de Dios, que tú eres una joya preciosa. Tú, mujer, eres preciosa, eres hermosa. Y no estoy hablando de la parte física, que lo puede ser también, sino la parte del corazón. Por ese motivo es que estás hoy día acá. Y tú, varón, también. Y tú tienes, varón, el derecho y el deber de ser un instrumento en tu casa, en tu hogar. Ser el juez, no para juzgar, sino para administrar, como los jueces de la antigüedad, que no eran porque juzgaban, sino era porque administraban ellos. Administraban justicia, verdad y amor al pueblo. Y eso es lo que tú estás llamado a hacer. Pero empieza contigo mismo primero. De que tú te pongas delante del espejo de Dios para poder entender lo que Dios quiere seguir haciendo contigo y que muchas veces nosotros nos atamos. Yo les digo, yo he conocido muchas personas que tienen un gran potencial de liderazgo, de pastorado, qué sé yo, pero válido el hecho que tienen una falta de perdón para alguien o falta de perdón consigo mismos, que no han podido desarrollarse. No han podido desarrollarse ni en la parte ministerial, espiritual, ni en la parte secular también. En los negocios, en las finanzas. Lo que decía ayer, a veces no funcionan las finanzas o los negocios o nuestra estabilidad económica. Y no funciona a veces porque tenemos algo guardado, como Acán, que tenía el manto babilónico escondido. Tenemos en nuestra casa algo de eso, pero también a veces tenemos en el corazón una falta de perdón. Una falta de perdón para alguien, una falta de perdón para mí mismo, o una falta de perdón para el Señor mismo. ¿Ustedes creen que yo no he peleado con Dios muchas veces cuando mi esposa se enfermó? Cuando fue el primer diagnóstico en el año 2021, que en el mes de junio, y que el médico confirmó que era cáncer. ¿Ustedes creen que yo no me peleé con Dios muchas veces? Y que yo me peleaba y le pedía perdón al Señor a los días, pero habían días que no quería ni siquiera conversar con Él.
Y yo le decía, ¿por qué? ¿Qué te pasó? ¿Qué te sucede a ti? Le decía. Pueden acusarme ahora de irreverente, de blasfemo, pero si Él es mi Padre, yo le hablo con la confianza del amor de hijo hacia padre. Y le reclamaba algo que consideraba que era injusto. Pero Dios en su amor me escuchaba, me cobijaba y me hablaba y me daba paz. Y Él ha sostenido la vida y la salud de mi mujer y la va a seguir sosteniendo. Y yo veo la mano del Señor sobre mi vida, sobre la vida de nuestras hijas. Hay que perdonar. Yo no les guardo rencor en absoluto a aquellas personas. Solamente se los digo que aprendí a perdonar siendo perdonado por el Padre. Dios te perdonó, aprende a perdonar y perdónate tú si fallaste.